La lluvia caía con fuerza aquella tarde de octubre en Villarejo, en el interior de Castilla. El asfalto mojado reflejaba las nubes pesadas que cubrían el cielo como una manta gris. El coche negro de importación se deslizaba despacio por la calle principal, sus neumáticos susurrando sobre el suelo encharcado. Dentro de él, Javier Gómez se ajustaba el nudo de la corbata italiana mientras miraba por la ventana con una discreta sonrisa en los labios. Hacía casi 3 años desde la última vez que había venido, 3 años enteros, sin pisar aquella tierra que lo había visto crecer, sin oler el aroma a café recién hecho que se escapaba por las ventanas de las casas humildes, sin oír el acento pausado que aún vivía en algún rincón escondido de su memoria. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete a nuestro canal y comenta desde qué lugar nos estás viendo. El chófer redujo la velocidad al pasar por la panadería de la esquina. Javier reconoció la fachada descolorida, la misma pintura amarilla que estaba allí cuando él tenía 10 años y robaba churros recién hechos de la bandeja. Sonrió para sí mismo, sintiendo el corazón acelerarse. Estaba nervioso, tenía que admitirlo. Nervioso y emocionado al mismo tiempo. Había planeado aquella visita sorpresa durante semanas. Quería ver la cara de su madre cuando abriera la puerta y lo encontrara allí, de pie, con los brazos abiertos. Quería abrazar a su padre y sentir el olor a jabón casero que siempre se pegaba a su ropa. Dobló la última esquina y el mundo entero pareció detenerse. Allí, en la acera frente a lo que debería ser la casa de sus padres, 2 figuras encogidas temblaban debajo de una lona agujereada. El agua escurría por todos lados, formando charcos a su alrededor. Javier parpadeó 2 veces, sin creer lo que veía. Tenía que ser un error. No podían ser ellos. No allí, no de esa manera, pero lo eran. El coche aún estaba en movimiento cuando abrió la puerta y saltó fuera. Su ropa cara se empapó en segundos, pero ni siquiera lo notó. Corrió por la acera, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. «Papá, mamá, ¿qué está pasando aquí?» La mujer levantó el rostro despacio. El pelo blanco estaba pegado a su frente arrugada, los ojos hundidos y rojos de tanto llorar. Era doña Carmen, su madre. A su lado, encorvado como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros, estaba don Antonio. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la lona con la que intentaba proteger a su esposa del temporal. «Javier, hijo mío». La voz de doña Carmen salió débil, casi un susurro. «¿Has vuelto?» «Claro que he vuelto, mamá. Pero, ¿qué estáis haciendo aquí debajo de esta lluvia? ¿Dónde está la casa? ¿Por qué no estáis dentro?» Don Antonio bajó la cabeza evitando la mirada de su hijo. La vergüenza pesaba en cada músculo de su rostro cansado. Doña Carmen intentó hablar, mas la voz le falló y solo salió un sollozo ahogado. «Ya no vivimos aquí, hijo». Las palabras del padre salieron arrastradas, cargadas de una tristeza tan profunda que Javier sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. «¿Cómo que ya no vivís aquí? Esta casa es vuestra. Yo compré esta casa. La pagué al contado. Hay escritura, está todo registrado. Dijeron que ya no era nuestra, hijo mío». Doña Carmen finalmente consiguió hablar, las lágrimas mezclándose con la lluvia que caía por su rostro. «Nos echaron. Llegó un oficial con un papel, dijo que la casa había sido vendida, que teníamos que salir. No nos dio tiempo ni de coger las cosas bien». Javier miró la casa detrás de ellos. Las ventanas estaban tapadas con tablones viejos, la verja cerrada con un candado nuevo y brillante. Un pequeño cartel estaba clavado en la puerta. «Propiedad privada, prohibida la entrada». Sintió que le flaqueaban las piernas. Aquello no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía haberse vendido una casa que él había comprado con su propio dinero, puesta a nombre de sus padres? Era imposible. Tenía que ser algún error, algún timo. «¿Cuánto tiempo lleváis aquí fuera?» 3 días, respondió don Antonio con la voz quebrada. «Intentamos dormir en casa de doña Lourdes, pero ella también lo está pasando mal. Así que nos quedamos aquí en la calle, esperando que alguien apareciera para ayudar». 3 días. Sus padres habían pasado 3 días en la calle, bajo la lluvia, mientras él estaba en Madrid, en reuniones importantes, cenas de negocios, fiestas de ejecutivos. Sintió que se le revolvía el estómago.
La culpa le golpeó como un puñetazo en el pecho, quitándole todo el aire de los pulmones. «Vamos a salir de aquí ahora», dijo, quitándose la chaqueta y poniéndola sobre los hombros temblorosos de su madre. «Vais a entrar en el coche. Chofer, encienda la calefacción, rápido». Ayudó a los dos a levantarse. Sus cuerpos estaban rígidos, doloridos de tanto tiempo en esa posición incómoda. Doña Carmen apenas podía andar bien. Javier la sujetó por la cintura, sintiendo cómo había adelgazado. Los huesos se notaban a través de la ropa mojada. Dentro del coche, el silencio era pesado. Don Antonio se miraba las manos. Doña Carmen lloraba en voz baja. Javier sacó el móvil del bolsillo, con las manos temblando de rabia. Marcó el número de su abogado. «Marcos, necesito que investigues algo urgente. La casa que compré para mis padres en Villarejo ha sido vendida». «Sí, vendida. Yo no autoricé nada. Quiero saber quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué demonios han desahuciado a mis padres. Quiero la respuesta mañana por la mañana. No me importa si es sábado. No me importa si tienes otros compromisos. Esto es prioridad máxima». Colgó el teléfono y miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía que caía también dentro de él. Una lluvia fría de culpa, de arrepentimiento, de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a ese punto? ¿Cuándo había dejado de llamar a sus padres todos los domingos? ¿Cuándo fue la última vez que realmente había hablado con ellos? Y no solo enviado un mensaje rápido por WhatsApp. «¿Dónde queréis ir?», se la preguntó intentando mantener la voz firme. Doña Carmen miró a su marido insegura. «No lo sabemos, hijo mío. Ya no tenemos dónde ir. Entonces os quedaréis conmigo. Voy a alquilar un hotel aquí cerca. Nos cambiaremos, comeremos algo caliente y mañana resolveré todo esto». El hotel más cercano estaba a 15 minutos de allí. Javier pidió la mejor habitación disponible, con 2 camas grandes y bañera de hidromasaje. Ayudó a sus padres a entrar. Abrió la ducha caliente y esperó fuera mientras se bañaban. Pidió ropa limpia en recepción, comida caliente, té, mantas extra. Cuando finalmente los vio salir del baño, limpios y secos, sintió que el corazón se le encogía de nuevo. Parecían tan frágiles, tan pequeños dentro de aquellos albornoces blancos del hotel. ¿Cuántos años habían pasado sin que él realmente los mirara? Sin que se diera cuenta de cómo el tiempo había marcado aquellos rostros que tanto amaba. «Sentaos aquí, vamos a comer algo». Doña Carmen se sentó en el borde de la cama, las manos aún temblando levemente. Aceptó la taza de té que Javier le ofreció y bebió despacio, como si cada sorbo le devolviera un poco de vida. Don Antonio comió en silencio, con los ojos fijos en el plato. Javier sabía que su padre estaba avergonzado, sintiéndose una carga, un problema, y aquello dolía más que cualquier otra cosa. «Papá, mamá, necesito que me lo contéis todo. Desde el principio. ¿Cuándo pasó esto? ¿Quién vino aquí? ¿Qué os dijeron exactamente?». Doña Carmen suspiró hondo. Se ajustó el albornoz y empezó a hablar. Su voz era más firme ahora, pero aún cargaba aquel tono de tristeza que parecía no tener fin. «Fue hace una semana», empezó ella. «Estábamos en casa. Era por la mañana temprano. Tu padre acababa de tomarse el café. Llamaron a la puerta con fuerza, ¿sabes? Esos golpes de quien no está pidiendo permiso, está exigiendo entrar. Cuando abrí, había un hombre de traje con unos papeles en la mano y 2 guardias de seguridad detrás de él. Dijo que era un oficial del juzgado, que tenía una orden de desahucio, que la casa había sido vendida y que teníamos 48 horas para salir». Javier apretó los puños. «Pero la casa está a vuestro nombre. Yo mismo llevé los documentos. Lo firmamos todo en la notaría». «¿Cómo es posible?». Don Antonio finalmente levantó la mirada. «Nosotros tampoco entendimos nada, hijo. Pero el hombre enseñó los papeles. Tenían el sello de la notaría, tenían firmas, lo tenían todo. Dijo que podíamos buscar un abogado si queríamos, pero que aún así teníamos que irnos. La nueva dueña iba a llegar a finales de semana». «¿Nueva dueña?». Javier sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Quién es esa persona? Los padres se miraron con una mirada que Javier no pudo descifrar. Había algo allí, alguna información que estaban ocultando, pero no sabía qué era. «Mamá», ya insistió. «¿Quién compró la casa?». Doña Carmen abrió la boca para responder, pero antes de que saliera ninguna palabra,
El móvil de Javier sonó. Era Marcos, el abogado. Javier atendió el teléfono con el corazón acelerado. Salió de la habitación para no preocupar aún más a sus padres. «Marcos, ¿has conseguido algo?». Al otro lado de la línea, el abogado respiró hondo antes de hablar. «Javier, vas a necesitar sentarte para oír esto. La situación es más complicada de lo que imaginábamos». «¿Complicada cómo?». «Habla ya, Marcos. La casa se vendió legalmente. Hay un poder notarial autenticado. Está todo en regla en la notaría. El problema es quién hizo la venta. ¿Quién fue?». «Fue Carla. Tu esposa vendió la casa de tus padres». El mundo se detuvo. Por un momento, Javier pensó que había oído mal, que había algún problema con la línea del teléfono, que aquellas palabras no podían ser reales. Carla, su esposa, la mujer que dormía a su lado todas las noches, que lo besaba por la mañana antes de que él saliera para el trabajo, que le decía «te quiero» todos los días. ¿Esa Carla había vendido la casa de sus padres? Eso es imposible. Carla no tiene poderes sobre la casa. Yo nunca se los di. Pero le diste un poder general para la empresa, ¿recuerdas? Hace 2 años, cuando tuviste que viajar a Shanghái y la dejaste a cargo de todo aquí. Ese poder tenía facultades muy amplias. Incluía la gestión del patrimonio familiar. Técnicamente, tenía autorización para hacer esa transacción. Javier se apoyó en la pared, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Recordaba perfectamente aquel día. Había sido apresurado, urgente. Necesitaba cerrar un negocio importante en Shanghái y no tenía tiempo para resolver todo el papeleo. Carla se había ofrecido a ayudar. Dijo que se encargaría de todo, que podía confiar en ella. Y él había confiado. Había firmado los papeles sin ni siquiera leerlos bien, porque llegaba tarde, porque confiaba en su esposa, porque creía que ella jamás haría algo en su contra. ¿Cómo la vendió? ¿A quién? A una empresa de inversiones inmobiliarias. El valor fue depositado en una cuenta conjunta que tenéis los dos. Probablemente ella ya haya movido el dinero a otro lugar. ¿Cuánto? 100.000 euros. Muy por debajo del valor real del inmueble. Javier sintió la rabia subir como lava caliente por la garganta. 100.000 euros por una casa que valía al menos 300.000. Prácticamente la había regalado. Y lo peor, le había quitado el techo a sus padres para hacerlo. Hay una cosa más, Javier. La empresa que compró la casa es una tapadera. Investigué a los socios y uno de ellos tiene conexión con Carla. Es el hermano de una amiga suya, un tipo que ya ha estado involucrado en otras transacciones sospechosas. La sangre de Javier se heló. Entonces no era solo una venta, era una trama. Carla había planeado todo aquello. Había usado su confianza, había forjado una situación para sacar dinero y encima había echado a sus padres de casa. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Necesitaban tanto el dinero? La empresa iba bien, tenían ahorros, no tenía ningún sentido. Marcos, quiero que prepares todo para revertir esta venta. Quiero un juicio, quiero una investigación, quiero todo. Y mientras eso no se resuelva, yo me encargaré de mis padres. No van a pasar ni un día más en la calle. Déjalo en mis manos, Javier. Ya estoy en ello. Pero tienes que confrontar a Carla cuanto antes. Necesitas saber que la has descubierto. Colgó el teléfono y se quedó parado allí en el pasillo del hotel, intentando procesar todo aquello. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de que algo iba mal? Pensó en todas las señales que debía haber ignorado, las veces que Carla insistía en que no visitara a sus padres, diciendo que estaban bien, que no necesitaba preocuparse. Las llamadas que ella atendía cuando doña Carmen intentaba hablar con él, siempre con la misma excusa de que estaba ocupado. Los comentarios sutiles sobre cómo sus padres eran anticuados, cómo vivían en un mundo diferente, cómo no entendían su estilo de vida. Volvió a la habitación, intentando controlar la expresión de su rostro para no alarmar a sus padres. Doña Carmen y don Antonio estaban sentados uno al lado del otro en la cama, cogidos de la mano, mirando a su hijo con esa mezcla de esperanza y miedo en los ojos. «He descubierto quién vendió la casa», dijo sentándose en la silla frente a ellos. «Ha sido Carla, mi esposa». El silencio que cayó en la habitación fue denso, pesado. Doña Carmen se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos.
Don Antonio solo asintió lentamente con la cabeza, como si esa información solo confirmara algo que él ya sabía. Lo sospechábamos, hijo mío. La voz de su padre salió baja, cansada. A ella nunca le caímos muy bien, ¿verdad? Siempre que la traías aquí se le notaba en la mirada. Una mirada de quien estaba incómoda, de quien quería irse pronto. Javier sintió un nudo en la garganta. Era verdad. Había visto esa incomodidad tantas veces, pero siempre buscaba una excusa. Siempre lo justificaba diciendo que Carla no estaba acostumbrada a la simplicidad del pueblo, que ya se adaptaría con el tiempo. Pero nunca se adaptó. Nunca quiso adaptarse. Pero no entiendo el motivo, mamá. ¿Por qué haría eso? No necesitamos dinero. La empresa va bien, tenemos ahorros, no tiene sentido. Doña Carmen apretó la mano de su marido. Hijo, sabes que nunca nos hemos metido en tu vida. Siempre hemos respetado tus elecciones, tus decisiones. Pero hay algo que nunca tuvimos el valor de contarte. ¿El qué? Carla ya había intentado vender la casa antes. Hace unos 6 meses. Apareció aquí con un agente inmobiliario. Dijo que tú le habías pedido que valorara la propiedad, que estabais pensando en invertir el dinero en otra cosa. Nos pareció extraño. Te llamamos. Pero ella siempre contestaba al teléfono. Decía que estabas en una reunión, que luego nos lo explicarías todo. Y tú nunca devolvías la llamada. Javier se pasó las manos por la cara, sintiendo el peso de la culpa aplastarle el pecho. ¿Cuántas veces sus padres habían intentado hablar con él y él no les había hecho caso? ¿Cuántas veces había confiado ciegamente en la palabra de Carla, sin ni siquiera molestarse en comprobar si era verdad? ¿Por qué no insististeis? ¿Por qué no me buscasteis de otra manera? Porque parecías tan feliz, hijo mío, tan realizado. No queríamos ser una carga en tu vida. No queríamos entorpecer tu éxito. Pensábamos que si no devolvías la llamada era porque realmente estabas ocupado, porque tenías cosas más importantes que resolver. Vosotros sois lo más importante. Siempre lo habéis sido. El que fue un idiota fui yo, que dejé que el trabajo, el dinero, el éxito se me subieran a la cabeza. Fui yo quien olvidó de dónde venía, quien olvidó quién me crió, quién me lo enseñó todo. Don Antonio levantó la cabeza con los ojos llorosos. Nunca hemos dejado de creer en ti, Javier, ni por un segundo. Incluso cuando los días se pusieron difíciles, cuando nos desahuciaron, cuando nos quedamos en la calle bajo la lluvia, nos seguíamos diciendo el uno al otro que ibas a volver, que lo ibas a arreglar todo, que nuestro hijo no había cambiado de verdad, solo se había perdido un poquito en el camino. Las palabras de su padre fueron como una puñalada en el corazón. Javier se levantó de la silla y los abrazó a los dos, sintiendo cómo las lágrimas finalmente caían por su rostro. Lloró allí, abrazado a sus padres como no lloraba desde niño. Lloró por la distancia que había puesto entre ellos, por las llamadas no devueltas, por las visitas aplazadas, por la confianza mal depositada, por todo lo que había perdido mientras corría detrás de cosas que al final no valían nada. Voy a arreglar todo esto, prometió, con la voz quebrada. Voy a recuperar vuestra casa. Voy a denunciar a Carla, voy a hacer todo bien esta vez y voy a pasar más tiempo con vosotros. Voy a volver a ser el hijo que criasteis. Doña Carmen acarició el rostro de su hijo, secando sus lágrimas con la manga del albornoz. Solo te queremos a ti, hijo mío, solo a ti. La casa se construye de nuevo, los muebles se compran de nuevo. Pero un hijo es único. No dejes que esa mujer te destruya a ti también. No la dejaré, mamá. Te lo prometo. Se quedaron allí abrazados unos minutos más en silencio, solo sintiendo la presencia del otro. Fuera, la lluvia había parado. El cielo empezaba a clarear, mostrando algunos trozos de azul entre las nubes. Era como si hasta la naturaleza estuviera de acuerdo en que lo peor había pasado, que ahora era el momento de empezar de nuevo. Javier esperó hasta la mañana siguiente para llamar a Carla. Necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos, para controlar la rabia que hervía dentro de él. Había dejado a sus padres descansando en el hotel, con el desayuno servido en la habitación, ropa nueva que había mandado comprar y la promesa de que pronto todo estaría resuelto. Ahora estaba en el balcón, mirando la ciudad que despertaba lentamente, con el móvil apretado en la mano. Cuando finalmente marcó el número,
El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Carla contestó al tercer tono con la voz aún somnolienta, perezosa. Javier, amor, ¿dónde estás? Saliste tan temprano que ni me diste un beso. Te echo de menos. Su voz era dulce, cariñosa, como siempre. Esa voz que lo había conquistado años atrás, que lo hacía sentir especial, importante, pero ahora sonaba falsa, vacía. ¿Cómo había tardado tanto en darse cuenta? Estoy en Villarejo, Carla, en el pueblo de mis padres. Hubo una pausa al otro lado de la línea, breve, casi imperceptible, pero Javier la notó. Percibió el cambio en el tono de su respiración, la tensión que surgió en el silencio. ¡Ah, qué sorpresa! No me habías dicho que ibas a viajar. ¿Todo bien por allí? No, Carla, no está todo bien. Encontré a mis padres durmiendo en la calle, bajo la lluvia. ¿Sabes explicarme cómo ha pasado eso? Otro silencio. Esta vez más largo, más pesado. Javier casi podía oír sus pensamientos al otro lado, intentando decidir si debía seguir fingiendo o si ya era hora de admitirlo. Javier, puedo explicarlo todo, pero no por teléfono. Vuelve a Madrid, hablamos con calma, vas a entender que lo hice todo pensando en nuestro bien. ¿En nuestro bien? Vendiste la casa de mis padres, Carla. Pusiste a 2 ancianos en la calle. ¿Cómo puede ser eso para nuestro bien? Su voz cambió, se volvió más defensiva, más afilada. Nunca lo entendiste, Javier. Esa casa se estaba convirtiendo en un peso. Tus padres llamaban a todas horas, siempre necesitando algo, siempre con algún problema. Estaba frenando nuestro crecimiento, nuestras oportunidades. ¿Qué oportunidades, Carla? ¿De qué estás hablando? La empresa de inversiones que compró la casa es mía, Javier. Nuestra. Es una forma de multiplicar el dinero, de crecer aún más. Estaba intentando protegerte, librarte de esa carga. ¿Carga? ¿Estás llamando a mis padres una carga? No es así como quería decirlo. Pero admítelo, Javier. Estabas dejando de lado muchas oportunidades por culpa de ellos. ¿Cuántos viajes de negocios cancelaste porque tu madre estaba enferma? ¿Cuántas reuniones importantes perdiste porque tu padre necesitaba ayuda con algo? Estaba intentando liberarte de todo eso. Javier sintió una oleada de náuseas subir por la garganta. Aquello no era liberación, era crueldad pura. Era egoísmo disfrazado de cuidado, de preocupación. ¿Cómo se había casado con una persona tan fría, tan calculadora? ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad crees que debería agradecerte por haber echado a mis padres de casa? Javier, estás siendo dramático. No fueron echados, fueron reubicados. Incluso les ofrecí ayuda para encontrar otro lugar, pero se negaron. Se pusieron tercos, queriendo quedarse en esa casa vieja llena de problemas. ¿Les ofreciste ayuda? Entonces, ¿por qué estaban durmiendo en la calle? Porque son orgullosos, Javier. Tu padre especialmente. No quiso aceptar mi dinero. Dijo que prefería morir en la calle antes que recibir mi caridad. Y tu madre, bueno, ella siempre me miró de una forma diferente, como si yo no fuera lo suficientemente buena para ti. Eso es mentira. Mis padres siempre te trataron bien. Fuiste tú la que nunca quiso acercarse a ellos, la que siempre pensó que eran inferiores. ¿Inferiores? Qué palabra tan fuerte. Solo creo que son de otro tiempo, de otro mundo. Un mundo que no encaja con nuestro éxito, con nuestro estilo de vida. Javier apretó el móvil con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estilo de vida. Siempre se trataba de eso con Carla. De apariencias, de estatus, de impresionar a la gente adecuada. ¿Cuándo había dejado que eso se volviera más importante que su propia familia? ¿Dónde está el dinero, Carla? Está invertido en fondos de alto rendimiento. En un año se duplicará, ya lo verás. Me agradecerás por haber tomado esta decisión. No quiero que se duplique. Lo quiero de vuelta. Y quiero la casa de vuelta también. Mi abogado ya se está encargando de todo. Usaste el poder de forma ilegal, Carla. Eso tiene un nombre, se llama apropiación indebida. Su voz se volvió gélida. ¿Me estás amenazando? ¿Mi propio marido me está amenazando con un juicio? No es una amenaza, es una consecuencia. Cometiste un delito y vas a tener que responder por él. Javier, no hagas esto. Piensa en nuestra imagen, en lo que dirá la gente. Piensa en la empresa. Un escándalo así puede destruir todo lo que hemos construido. ¿Hemos? No hay hemos en esto, Carla. Quien construyó la empresa fui yo.
con mi trabajo, con mi esfuerzo. Tú solo estabas allí para surfear la ola del éxito. ¿Esa es la gratitud que recibo? Después de todo lo que he hecho por ti, después de haber organizado tu vida, cuidado tu imagen, presentarte a la gente adecuada, no hiciste nada de eso por mí. Lo hiciste por ti misma, para poder ir del brazo de un empresario de éxito, para frecuentar los lugares correctos, para ser vista con la gente adecuada. Yo solo era un peldaño en tu escalera social. Al otro lado de la línea, Carla se rió, una risa seca, sin humor. Finalmente estás empezando a entender cómo funciona el mundo, Javier. No existe el amor puro. No existe una relación sin interés. Todo el mundo quiere algo de alguien. Yo quería estatus. Tú querías una esposa guapa e inteligente para impresionar a los inversores. Era un intercambio justo. No para mí. Yo realmente te quería, Carla. Confiaba en ti. Entonces eras un ingenuo. Y sigues siéndolo, aparentemente. ¿De verdad crees que puedes denunciarme? ¿Crees que algún juez va a creer que tú, un empresario de éxito, no sabías que tu esposa estaba haciendo movimientos financieros? Firmaste el poder, Javier. Me diste la autoridad a mí. Todo lo que hice fue legal, pero fue inmoral. Y voy a demostrarlo. Buena suerte con eso. Mientras estás ahí malgastando el tiempo con tus padres, yo ya me estoy encargando de proteger nuestros activos. O mejor dicho, mis activos. Porque cuando empiece este proceso, cuando intentes acusarme públicamente, yo contraatacaré. Se lo contaré todo a la prensa. Diré que tenías una aventura, que eras violento conmigo, que temía por mi seguridad. Ya verás a quién le creen. No harías eso. No me pongas a prueba, Javier. No me conoces tan bien como crees. Y con eso colgó. Javier se quedó allí parado, con el móvil aún en la mano, intentando procesar esa conversación. Esa no era la mujer con la que se había casado. O tal vez era exactamente ella, y él nunca había prestado atención realmente. Había sido tan fácil dejarse llevar por su encanto, por su belleza, por su inteligencia. Tan fácil creer que lo amaba de verdad, que estaba a su lado por amor y no por conveniencia. Volvió a la habitación donde sus padres aún dormían. Doña Carmen estaba despierta, sentada en el sillón junto a la ventana mirando a la calle. Se giró cuando oyó abrirse la puerta. ¿Hablaste con ella? Javier asintió sentándose en la cama. Hablé, y fue peor de lo que imaginaba. No se arrepiente de nada, mamá. No tiene remordimientos. Cree que hizo lo correcto. Doña Carmen suspiró levantándose para sentarse al lado de su hijo. Hijo mío, hay gente en este mundo que nace con el corazón torcido. No es rabia, no es maldad a propósito. Es solo que no pueden sentir como sentimos nosotros. Para ellos todo es un negocio, todo es un cálculo. No entienden el amor, no entienden la familia. Y cuando nos involucramos con una persona así, sufrimos. Debería haberte escuchado. Aquel día antes de la boda, cuando viniste a hablar conmigo intentando alertarme, no quise oír, porque estabas enamorado. Y la pasión nos ciega a ciertas señales, pero ahora lo ves claro, y eso es lo que importa. Los días siguientes fueron una mezcla de acción y emoción. Javier decidió quedarse en Villarejo mientras resolvía la situación legal de la casa. Alquiló un pequeño apartamento cerca del centro del pueblo, un lugar sencillo pero cómodo, donde él y sus padres pudieran estar juntos mientras todo se resolvía. Fue extraño al principio, volver a esa rutina tranquila después de años viviendo en el ajetreo de Madrid. Despertar sin el ruido del tráfico, tomar café mirando las montañas, oír el canto de los pájaros por la ventana. Pero era bueno. Por primera vez en años, Javier se sintió en casa de verdad. Doña Carmen se despertaba temprano todos los días y preparaba café como antiguamente, con bizcocho de limón casero. Don Antonio se sentaba en el balcón a leer el periódico, comentando las noticias con esa forma tranquila y sabia que Javier había olvidado lo agradable que era escuchar. Por la noche los tres cenaban juntos. Hablaban del pasado, de los buenos recuerdos, de los planes para el futuro. Fue durante una de esas cenas que doña Carmen finalmente preguntó lo que tenía atragantado en la garganta desde que Javier había llegado. ¿Y ahora, hijo mío? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a volver a Madrid? ¿Vas a seguir con la empresa? Javier masticó despacio pensando en la respuesta. La verdad es que no lo sabía. Todo lo que había construido en Madrid estaba manchado ahora,
contaminado por las mentiras de Carla, por las decisiones equivocadas que había tomado. Volver allí significaba volver a ese mundo de apariencias, de reuniones vacías, de personas a las que solo les importaba el dinero y el estatus. ¿Era eso lo que quería para el resto de su vida? No lo sé, mamá. A veces pienso que lo construí todo mal desde el principio. Corrí detrás de cosas que no importan de verdad. Me alejé de las personas que realmente me quieren. ¿Para qué? ¿Para tener un coche caro? ¿Para vivir en un apartamento de lujo? ¿Para impresionar a gente a la que ni siquiera le importo de verdad? Don Antonio puso la mano en el hombro de su hijo. No lo construiste todo mal, muchacho. Solo perdiste el rumbo a mitad de camino. Pero ahora lo has encontrado de nuevo. Y eso vale más que todo el dinero del mundo. Pero ¿y la empresa? Hay empleados que dependen de mí, contratos firmados, compromisos. No puedo simplemente abandonarlo todo. No necesitas abandonarlo, respondió doña Carmen, pero necesitas replanteártelo. Necesitas decidir qué es realmente importante para ti. Porque el éxito sin felicidad no es éxito, hijo mío. Es solo una prisión bonita. Javier durmió pensando en esas palabras, y al día siguiente, cuando se despertó, ya había tomado una decisión. Llamó a Marcos, el abogado, y le pidió que convocara una reunión extraordinaria en la empresa. Iba a hacer algunos cambios y tenían que ocurrir rápido. 3 días después estaba de vuelta en Madrid, pero esta vez no estaba solo. Doña Carmen y don Antonio viajaron con él, curiosos por conocer el mundo en el que su hijo había vivido todos esos años. Javier los llevó primero al apartamento. Vio el asombro en sus ojos cuando entraron en el portal lleno de mármol, cuando subieron al ascensor con espejo y música ambiente, cuando finalmente entraron en el enorme espacio con vistas a toda la ciudad. «Madre mía, hijo», susurró doña Carmen mirando por la ventana. «Vives en las nubes», «Vivía, mamá, pero creo que ya me he cansado de estar tan lejos del suelo». En la empresa, la reunión fue tensa desde el principio. Carla estaba allí, sentada en un extremo de la mesa, con un traje de chaqueta impecable y la expresión fría de quien no estaba ni un poco arrepentida. Los otros socios se miraban unos a otros confundidos, sin entender qué estaba pasando. Javier había pedido absoluta discreción sobre el motivo de la reunión. «Buenos días a todos», empezó Javier, poniéndose de pie en la cabecera de la mesa. «Sé que he convocado esta reunión en el último momento y agradezco la presencia de todos. Lo que tengo que decir es importante y va a cambiar el rumbo de la empresa de ahora en adelante». Carla se cruzó de brazos, arqueando una ceja. «¿Es esto realmente necesario, Javier? ¿No podíamos resolverlo en privado?» «No, Carla. Esto debe decirse aquí, delante de todos, porque involucra la confianza que ellos depositaron en mí, y no puedo dejar que sean engañados como lo fui yo». Un murmullo recorrió la sala. Javier respiró hondo antes de continuar. «En los últimos días, he descubierto que mi esposa, que también es socia minoritaria de esta empresa, cometió un fraude usando un poder que le di hace 2 años. Vendió ilegalmente la casa de mis padres, puso a 2 ancianos en la calle y desvió el dinero a una empresa fantasma». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Carla, que permaneció impasible, como si esas acusaciones no la afectaran en absoluto. «Eso es ridículo», dijo ella, con la voz demasiado tranquila. «Javier está pasando por un momento difícil. Está emocionalmente afectado. Esas acusaciones son fruto de un malentendido». «No es un malentendido, Carla. Tengo pruebas. Documentos, registros bancarios, declaraciones. Y ya he iniciado un proceso penal contra ti. La policía querrá hablar contigo pronto». La máscara de frialdad de Carla finalmente se resquebrajó. Sus ojos chispearon de rabia. «No sabes lo que estás haciendo, Javier. Estás destruyendo todo lo que hemos construido por culpa de 2 viejos que solo te retrasan. Cuidado con lo que dices». La voz de Javier salió baja, peligrosa. «Estás hablando de mis padres, de las personas que me criaron, que me enseñaron todo lo que sé sobre honestidad y carácter. 2 cosas que tú claramente nunca aprendiste». Uno de los socios, Roberto, un hombre de 50 años que había invertido en la empresa desde el principio, levantó la mano. «Javier, ¿qué significa esto para la empresa? Estamos involucrados en esto». «No, Roberto. Esto es un asunto personal entre Carla y yo. Pero como ella es socia, aunque minoritaria, necesitamos tomar algunas decisiones.
Por eso he convocado esta reunión. Quiero comprar su parte de la empresa. La quiero completamente fuera del negocio. Carla dio un golpe en la mesa. No puedes echarme. Soy socia legítima. Tengo derechos. Tenías, corrigió Marcos, que estaba sentado al lado de Javier. Pero cuando usaste recursos vinculados indirectamente a la empresa para cometer un fraude, violaste el acuerdo de accionistas. Hay una cláusula específica sobre conducta ética. Javier tiene todo el derecho de pedir tu salida. Carla miró a los otros socios buscando apoyo, pero todos desviaron la mirada. Nadie quería asociarse con alguien que había cometido un delito, aunque fuera contra su propia familia. La reputación estaba en juego, y en el mundo de los negocios la reputación lo era todo. ¿Vais a creerle a él? Ta intentó una última vez. ¿Vais a tirar por la borda años de mi trabajo por una acusación sin fundamento? No es sin fundamento, dijo Roberto con firmeza. Y sinceramente, Carla, siempre pensé que eras demasiado ambiciosa. Ahora veo que no era solo ambición, era falta de carácter. Carla se levantó de la silla bruscamente, cogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia Javier una última vez. Te vas a arrepentir de esto. Vas a ver lo que es intentar destruirme. No soy débil como tus padres. No voy a aceptar que me humillen así. Nadie te está humillando, Carla. Solo estás cosechando las consecuencias de tus propias elecciones. Salió dando un portazo. Javier volvió a sentarse en la silla, sintiendo cómo el peso de años se le quitaba de los hombros. Miró a los socios que aún estaban en silencio, procesando todo aquello. Sé que esto es mucho que asimilar, dijo, y sé que pone a la empresa en una situación delicada, pero no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No podía seguir trabajando codo con alguien que es capaz de hacer lo que ella hizo. Espero que lo entendáis. Roberto fue el primero en hablar. Te entendemos, Javier, y estamos contigo. Siempre lo hemos estado. Tú eres el corazón de esta empresa. Sin ti nada de esto existiría. Los demás asintieron aprobando con la cabeza. Javier sintió un alivio enorme apoderarse de su pecho. No estaba solo. Tenía personas que confiaban en él, que creían en él. Y esta vez no iba a decepcionar a nadie. Esa noche, después de arreglar todo en la empresa, Javier llevó a sus padres a cenar a un restaurante sencillo cerca del barrio donde él había crecido en Madrid. No quiso ir a ningún lugar lujoso, ninguno de esos restaurantes de comida molecular que a Carla le encantaban. Quería comida de verdad, hecha con cariño, servida en platos blancos sencillos. Pasaron 2 meses desde aquella reunión explosiva. Carla había firmado los papeles de venta de su parte en la empresa, pero aún enfrentaba el proceso penal por apropiación indebida. Javier había conseguido revertir la venta de la casa de sus padres a través de los tribunales, probando que el poder se había utilizado de forma ilegal y maliciosa. La empresa fantasma que había comprado la propiedad fue obligada a devolverla y el dinero fue recuperado. Pero recuperar la casa era solo la mitad de la victoria. El verdadero desafío era recuperar el tiempo perdido, reconectar con sus padres de una forma verdadera, profunda. Y Javier se estaba dedicando a eso todos los días. Había tomado una decisión que sorprendió a todo el mundo. En lugar de seguir viviendo en Madrid y hacer visitas ocasionales a Villarejo, decidió vivir en ambos lugares. Pasaba 3 semanas en Madrid cuidando de la empresa y 1 semana en Villarejo con sus padres. Era agotador, sí. Tenía que madrugar, coger la carretera, lidiar con el constante ir y venir, pero valía la pena cada kilómetro recorrido. En la casa de Villarejo, que ahora estaba de vuelta a nombre de doña Carmen y don Antonio, Javier había hecho una reforma completa. No una de esas reformas ostentosas que le gustaban a Carla, llena de mármol importado y lámparas caras. Era una reforma sencilla, pero hecha con cariño. Pintó las paredes de colores claros y alegres. Cambió el tejado que tenía goteras. Reformó el baño para hacerlo más accesible para sus padres que se estaban haciendo mayores. Plantó flores en el jardín. Y lo más importante, había transformado la habitación que era suya de niño en un despacho. Puso una buena mesa, internet de alta velocidad, todo lo que necesitaba para trabajar a distancia. Así, cuando estaba en Villarejo no necesitaba desconectarse del trabajo. Podía cuidar de la empresa y de sus padres al mismo tiempo.
Fue durante una de esas semanas en Villarejo que algo sucedió. Javier estaba en el patio ayudando a su padre a arreglar la valla cuando doña Lourdes, la vecina, apareció en la ventana. «Javier, hijo, ¿tienes un minuto?» «Claro, doña Lourdes. ¿Qué pasa?» «Es que quería pedirte una cosa. Me da un poco de vergüenza, ¿sabes? Pero eres la única persona que conozco que entiende de estas cosas». Javier se limpió las manos en un trapo y se acercó a la valla. «¿Qué necesita?» «Es que mi hijo Juan, el que vive en Sevilla, tiene una idea de negocio. Quiere montar una panadería artesanal, ¿sabes? Pero no tiene dinero para empezar, y los bancos no quieren prestarle porque no tiene garantías. Pensé que tal vez podrías echarle un vistazo a su proyecto, ver si tiene sentido. No te pido dinero, no, solo orientación». Javier sonrió. «¿Puede venir mañana?» «Puedo echarle un vistazo, sí, con mucho gusto». Al día siguiente, Juan apareció con un cuaderno lleno de anotaciones y un brillo en los ojos que Javier reconoció de inmediato. Era el mismo brillo que él había tenido años atrás, cuando estaba empezando su propia empresa, cuando todo era aún un sueño y una posibilidad. Hablaron durante horas. Javier hizo preguntas, dio sugerencias, ayudó a refinar el plan de negocio y al final ofreció algo que le sorprendió incluso a él mismo. «¿Y si invierto en tu negocio? No como dueño, sino como inversor, Ángel. Tú te quedas con la empresa, con el control, pero yo pongo el dinero inicial y te ayudo con consultoría». Juan se quedó sin palabras por unos segundos. «¿Harías eso por mí? Pero si apenas me conoces. Conozco a tu madre y conozco ese brillo en tus ojos. Es el brillo de quien realmente cree en lo que está haciendo. Fue ese brillo el que me trajo hasta aquí. Quiero ayudar a otras personas a cumplir sus sueños también». Así fue como empezó. Juan abrió la panadería 3 meses después y fue un éxito. La gente venía de otros pueblos solo para probar sus panes artesanales. Y cuando otros vecinos de Villarejo y de los pueblos cercanos se enteraron de que Javier estaba invirtiendo en pequeños negocios, empezaron a buscarlo con sus propias ideas. Estaba Mariana, que quería abrir una academia de refuerzo escolar para niños sin recursos. Estaba Pablo, que soñaba con montar un taller mecánico especializado en coches antiguos. Estaba Beatriz, que quería crear una cooperativa de costureras para vender ropa hecha a mano por internet. Javier invirtió en todos ellos, no por caridad, sino porque veía potencial, veía sinceridad, veía a personas que realmente querían construir algo. Y fue curioso. Cuanto más invertía en esos pequeños negocios, más feliz se sentía. No era la misma felicidad artificial que sentía cuando cerraba un gran contrato en Madrid, cuando veía subir las cifras de la empresa, cuando compraba otro coche de lujo. Era una felicidad real, genuina, la felicidad de ver a personas cumpliendo sueños, de ser parte de la construcción de algo más grande que él mismo. Doña Carmen notaba el cambio en su hijo. Veía cómo sonreía más, cómo dormía mejor, cómo había vuelto a ser aquel chico alegre y soñador que ella había criado. Una noche, mientras tomaban café en el porche después de cenar, finalmente verbalizó lo que estaba pensando. «Estás diferente, hijo mío, más ligero, como si te hubieras quitado un peso de encima. Estoy diferente, mamá. Creo que finalmente entendí lo que intentaste enseñarme cuando era niño, papá. ¿Recuerdas cuando me daba vergüenza decir que eras albañil?» Don Antonio sonrió asintiendo. «Lo recuerdo, sí. Llegaste a casa todo cabizbajo. Me dijiste que el valor de un hombre no está en el dinero que tiene, sino en el corazón que posee. Tardé años en entender eso de verdad. Pasé tanto tiempo corriendo detrás del dinero, del estatus, de la aprobación de los demás que olvidé cuidar mi propio corazón. Pero ahora lo sé, ahora lo entiendo». Doña Carmen tomó la mano de su hijo. «¿Y qué te dice tu corazón ahora?» «Que quiero hacer las cosas de otra manera de ahora en adelante. Quiero usar lo que he conseguido para ayudar a otras personas a conseguir sus propios sueños. Quiero ser un inversor que se preocupa por la gente, no solo por los números. Quiero hacer negocios con propósito. Eso tiene un nombre, hijo mío. Se llama legado». Fue esa palabra la que quedó resonando en la cabeza de Javier en las semanas siguientes. Legado. ¿Qué quería dejarle al mundo? ¿Un montón de dinero? ¿Empresas gigantes? ¿O quería dejar algo más significativo? Vidas transformadas,
sueños cumplidos, oportunidades creadas. La respuesta llegó de forma natural. Creó un fondo de inversión específico para pequeños emprendedores del interior de Castilla. Lo llamó Fondo Raíces, en homenaje a sus padres, a sus orígenes, a todo lo que había olvidado y ahora estaba rescatando. El objetivo era simple: invertir en personas que tenían buenas ideas pero no tenían acceso a capital, ofrecer no solo dinero sino también mentoría, conocimiento, red de contactos. La noticia se extendió rápidamente. Los periódicos locales escribieron artículos sobre el empresario de éxito que había vuelto al pueblo para invertir en la comunidad. Programas de televisión lo invitaron a contar su historia, pero Javier rechazaba casi todas las invitaciones. No quería focos, no quería ser visto como un héroe, solo quería hacer el trabajo, ayudar a la gente, construir algo que tuviera sentido. Fue durante una de esas visitas a uno de los negocios en los que había invertido que algo inesperado sucedió. Estaba en la panadería de Juan, probando los nuevos panes que había desarrollado, cuando una mujer entró en el establecimiento. Era guapa, de una manera sencilla y natural, con el pelo largo recogido en una coleta y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Buenos días», saludó. «Vengo a buscar mi encargo». Juan fue a buscar una caja grande llena de panes. «Es la profesora Nina», le explicó a Javier. «Compra pan todos los días para llevarlo a la escuela donde trabaja. A los niños les encanta». Javier extendió la mano. «Javier Gómez, encantado. Nina Ferreira, encantada. Tú eres el inversor del que todo el mundo habla, ¿verdad? El hombre que está cambiando Villarejo». Javier se rió un poco avergonzado. «No sé si estoy cambiando algo. Solo intento ayudar. Ayudar ya es cambiar. Créeme, la comunidad está diferente desde que volviste. La gente está soñando de nuevo, creyendo que es posible construir una buena vida aquí, sin necesidad de irse fuera». Conversaron durante unos minutos sobre la escuela, sobre los desafíos de la educación en el campo, sobre los sueños que Nina tenía de mejorar la enseñanza. Javier quedó impresionado con su pasión, con la forma en que le brillaban los ojos cuando hablaba de los niños. Era genuino, era real, no había nada falso, nada calculado. Era solo una buena persona intentando hacerlo lo mejor posible. Habían pasado 6 meses desde que Javier había encontrado a sus padres bajo la lluvia. 6 meses que habían cambiado completamente el rumbo de su vida. La empresa en Madrid seguía funcionando bien, pero ahora con una estructura diferente. Javier había contratado a un director ejecutivo de confianza para que se encargara de las operaciones del día a día, liberando tiempo para que él se dedicara a lo que realmente importaba: la familia y los proyectos con propósito. El Fondo Raíces ya había invertido en 15 pequeños negocios en la región de Villarejo. Cada uno de ellos estaba prosperando, creando empleo, moviendo la economía local. Pero lo que más enorgullecía a Javier no eran los números, eran las historias. Mariana, que había abierto la Academia de Refuerzo, ya había ayudado a más de 50 niños a mejorar sus notas y recuperar la confianza en los estudios. Pablo, el del taller mecánico, se había convertido en una referencia en la restauración de coches antiguos, atrayendo a clientes de toda la provincia. Beatriz y sus costureras estaban vendiendo a toda España a través de Internet. Y estaba Nina, la profesora que había conocido en la panadería de Juan. Se habían hecho amigos, después algo más que amigos. Era diferente a lo que había vivido con Carla. No había juegos, no había máscaras, no había intereses ocultos. Era simple, era ligero, era real. Nina lo hacía reír con cosas pequeñas. Le enseñaba a apreciar el sonido de la lluvia, el olor del café fresco, el silencio cómodo de simplemente estar juntos. Doña Carmen adoraba a Nina. Veía en su forma de cuidar a su hijo la misma delicadeza y autenticidad que ella siempre había soñado para Javier. Don Antonio decía que Nina tenía luz propia, ese tipo de luz que no necesita focos para brillar. Fue una tarde de domingo cuando ocurrió la revelación que nadie esperaba. La familia estaba reunida en el salón de la casa de Villarejo. Javier, sus padres, Nina y algunos vecinos que se habían vuelto parte de su rutina. Estaban celebrando el cumpleaños de Doña Carmen con bizcocho de limón, café recién hecho y ese alboroto agradable de gente riendo y hablando al mismo tiempo.
Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Javier fue a abrir y se quedó paralizado al ver quién estaba al otro lado. Era Carla. Estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas, sin el maquillaje impecable y la ropa de marca que siempre usaba. Llevaba unos vaqueros sencillos y una blusa blanca, el pelo recogido en un moño desordenado. Y por primera vez desde que Javier la conocía, tenía lágrimas en los ojos. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», empezó ella con la voz temblando. «Sé que después de todo lo que hice, tienes todos los motivos para cerrarme la puerta en la cara. Pero necesitaba venir. Necesitaba decirte personalmente cuánto lo siento». Javier se quedó en silencio, procesando su presencia allí. Detrás de él, doña Carmen y don Antonio se levantaron, listos para defender a su hijo si era necesario. Nina puso la mano en el hombro de Javier, un gesto de apoyo silencioso. Carla tragó saliva antes de continuar. «Estos últimos meses han sido los peores de mi vida. Lo perdí todo. La empresa, la reputación, los amigos, todo lo que yo creía que importaba. ¿Y sabes qué fue lo peor? Fue darme cuenta de que todo aquello nunca importó de verdad. Estaba viviendo una mentira, una vida vacía donde lo único que me movía era la codicia y la vanidad. Y en el proceso hice daño a las únicas personas que me trataron con verdadera bondad». Miró a doña Carmen y a don Antonio. «Sé que no merezco el perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesitaba que supierais que voy a cargar con esta culpa el resto de mi vida. Cada día me despierto recordando que puse a 2 ancianos en la calle, que fui capaz de tanta crueldad, y eso me destruye por dentro». Don Antonio dio un paso al frente. «¿Por qué lo hiciste, muchacha? ¿Qué te hicimos nosotros para merecer tanta maldad? Ustedes no hicieron nada. Fui todo yo. Mi codicia, mi ambición enfermiza. Yo creía que Javier estaba malgastando tiempo y recursos con ustedes, que estaba dejando pasar oportunidades. Pero la verdad es que tenía envidia. Envidia del amor que se tienen, de la familia que han construido, de la felicidad genuina que existe entre ustedes. Yo nunca tuve eso. Mis padres siempre fueron distantes, fríos. Crecí pensando que el afecto era debilidad, que el amor era solo una herramienta de manipulación. Y cuando vi que Javier se alejaba de ustedes, lo animé. Pensé que si se quedaba solo, teniéndome solo a mí, sería más fácil controlarlo. El salón estaba en silencio absoluto. Hasta los niños que jugaban en el patio parecían haberse callado para escuchar esa confesión. Y entonces, continuó Carla, cuando me di cuenta de que incluso en la distancia, él seguía queriéndolos profundamente, cuando vi que ustedes siempre fueron la verdadera prioridad en su corazón, quise destruirlo. No fue por el dinero de la casa, fue por quitarle a él lo que yo nunca pude tener. Fue maldad pura, y tendré que vivir con eso para siempre». Doña Carmen se acercó despacio. «Estás embarazada, ¿verdad?». Carla abrió los ojos de par en par sorprendida. «¿Cómo lo sabe?». «Una madre reconoce a otra mujer embarazada de lejos, hija. Se tiene un brillo diferente, incluso cuando se está sufriendo». Carla se llevó la mano al vientre aún pequeño, las lágrimas cayendo ahora libremente. «Lo estoy, de 3 meses. Es de Javier. Lo descubrí después de que todo pasara. Por eso he venido. No para pedirle que vuelva conmigo. Sé que eso nunca pasará. Pero él merece saber que va a ser padre». El silencio que siguió fue pesado. Javier miró a Nina, que asintió con la cabeza, animándolo a hacer lo que creyera correcto. Miró a sus padres, que lo observaban con esa sabiduría silenciosa de quien ha vivido mucho y sabe que la vida rara vez es simple. «Entra», dijo él, abriendo la puerta por completo. «Vamos a hablar». Carla dudó, pero acabó entrando. Se sentó en la silla que doña Carmen le ofreció. Aceptó el vaso de agua que don Antonio le trajo. Y allí, en ese salón sencillo, rodeada de personas a las que había hecho un daño profundo, lo contó todo. Contó sobre la terapia que estaba haciendo, sobre cómo había usado el dinero que aún tenía para pagar una indemnización a los padres de Javier, sobre cómo estaba intentando reconstruir su vida desde cero. «No espero que me perdonéis», terminó ella. «No espero que me dejéis formar parte de vuestra vida. Pero si me lo permitís, me gustaría que mi hijo conociera a sus abuelos. No necesita tener contacto conmigo, lo entiendo, pero este niño es inocente. No tiene la culpa de mis errores.
Fue doña Carmen quien respondió, con esa sabiduría que solo dan los años. Un niño es una bendición, hija. No importa de dónde venga, no importa en qué circunstancia nazca. Y todo niño merece tener una familia, tener raíces, tener amor. Si de verdad has cambiado, si de verdad estás intentando ser una persona mejor, podemos darte una oportunidad. No por ti, sino por ese bebé. Javier miró a su madre sorprendido. Mamá, ¿estás segura? Hijo, yo te enseñé a creer en las segundas oportunidades. Sería una hipócrita si no practicara lo que predico. Todo el mundo comete errores. Lo que importa es si aprendemos de los errores e intentamos hacerlo de otra manera. Los meses que siguieron fueron de ajustes, de aprendizaje, de curación. Carla cumplió su palabra, hizo terapia, pagó todas las indemnizaciones, se mudó a un apartamento sencillo y empezó a trabajar como consultora autónoma. Javier mantuvo la distancia, pero estuvo presente en lo que respectaba al bebé. Nina, con una generosidad que impresionaba a todos, no mostró celos ni inseguridad. Entendía que ese niño era parte de la vida de Javier y amaba a Javier lo suficiente como para aceptar toda su historia. Cuando el bebé nació, un niño sano que recibió el nombre de Antonio, en honor a su abuelo, doña Carmen y don Antonio estaban allí en el hospital. Cogieron al pequeño en brazos con ese amor infinito que solo tienen los abuelos, y Javier vio en el rostro de sus padres una felicidad que hizo que todo valiera la pena. La historia de Javier se hizo conocida en toda la región, no porque él quisiera, sino porque era imposible ocultar el impacto que estaba causando. Periodistas vinieron de varias partes del país para contar la historia del empresario, que había encontrado a sus padres en la calle y decidió cambiar completamente de vida. Escribieron artículos, hicieron documentales, usaron su historia como ejemplo de redención y transformación. Pero Javier no se dejó llevar por la fama. Siguió siendo sencillo, siguió centrado en lo que realmente importaba. Todos los domingos comía en casa de sus padres, con Nina a su lado y el pequeño Antonio en brazos. La casa siempre estaba llena de gente, vecinos que venían a tomar café, emprendedores que buscaban consejo, niños que jugaban en el patio. Y fue en uno de esos domingos, cuando miró a su alrededor y vio todo aquello, que Javier finalmente entendió el significado del éxito. No se trataba de cuánto dinero tenías en el banco, no se trataba de cuántos coches de lujo conducías o en cuántas revistas aparecías. El éxito era eso, estar rodeado de personas que quieres y que te quieren. Era poder ayudar a otros a cumplir sus sueños. Era tener paz en el corazón cuando apoyabas la cabeza en la almohada. Era mirar tu propio reflejo en el espejo y que te gustara la persona que veías allí. Don Antonio, sentado en la mecedora que ahora tenía un lugar de honor en el porche, observaba a su hijo con orgullo. Encontraste tu camino, muchacho. El camino que siempre supimos que ibas a encontrar tarde o temprano. Lo encontré, papá, y fue gracias a vosotros. Si no os hubiera encontrado ese día bajo la lluvia, habría seguido perdido. Esa lluvia me lavó, me limpió de todo lo que era falso y me trajo de vuelta a casa. Doña Carmen sonrió acariciando la cabeza del nieto que dormía en su regazo. Siempre estuviste en casa, hijo mío. Solo necesitabas darte cuenta de dónde está realmente el hogar. Y el hogar no es un lugar, es un sentimiento. Es donde hay amor, ¿verdad? Raíces. Y raíces fueron exactamente lo que Javier había encontrado. Raíces que lo sujetaban firme, que lo alimentaban, que le daban fuerza para crecer de verdad. Raíces que nunca más iba a dejar atrás. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Javier, doña Carmen y don Antonio haya tocado vuestro corazón. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos de nuevo. Necesitamos caer para aprender a levantarnos. Necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente vale la pena. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre tus propias raíces, sobre las personas que amas y que quizás estás descuidando, entonces ha cumplido su propósito. Deja aquí en los comentarios qué parte de la historia te emocionó más. Comparte tus propias experiencias de reencuentro y transformación. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias que te harán pensar, sentir y creer en la fuerza del amor y la familia. Haz clic en me gusta
si esta historia te ha conmovido y prepara el corazón para la próxima. Porque aquí cada día hay una nueva historia esperando para cambiar tu día. Te espero en los comentarios y en la próxima historia.